Bien, ¿qué dice ahí? ¿Y qué es Colosenses? Bien, ¿y qué hacen que no están buscando? Busquemos en la Biblia Colosenses. Muy bien, qué rápidos que son. Algunos son rapidísimos. Ah, tiene calor el profe, me parece. Colosenses. Buenísimo. Bien, tengan abierto Colosenses. Este libro, como todos los libros con los que venimos estudiando hace un tiempito ya, son escritos por, ¿se acuerdan? Por Pablo, bien, por el apóstol Pablo, sí. Este libro es escrito por el apóstol Pablo, y vamos a ver que está escrito a la iglesia de, ¿qué sería la ciudad o el país? ¿Se animan a decir? Colosas, medio difíciles. Los colosenses eran las personas que vivían en Colosas, ¿sí? Entonces esta carta de Pablo estaba escrita para las personas que vivían en aquel lugar. Ese lugar, podríamos decir que se encuentra en la actual Turquía, no me estarían dando, donde se ubica Turquía hoy en día, en la actualidad. Ahora vamos a ver dónde es, como para tener una idea. Ahí va. Ahí está, vemos el planeta Tierra, sí, nos vamos a ir acercando un poquito. Y acá ya empiezan a aparecer algunos países. Acá está África, por ejemplo. Acá está Egipto. Acá está Israel. Y Turquía queda acá. Ahí sería. Esta iglesia estaba ubicada más o menos en este lugar, en este área, ¿sí? Donde se encontraba Colosas. Colosas era una ciudad en la que Pablo empieza a escribir esta carta porque veía y notaba a los hermanos que estaban pasando situaciones muy difíciles. Vamos a ver a continuación que dentro de la iglesia habían... Ah, nunca me conecté acá. ¿Me puedes poner acá? ¿O me conecto a Zoom? Ah. En esta iglesia vemos que los hermanos estaban teniendo problemas, dificultades. Y uno de esos problemas, una de las problemáticas que enfrenta Pablo, es que habían falsas enseñanzas. Ellos negaban que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos decían que Cristo no puede ser Dios, que el Señor Jesús vino a morir en la cruz y lo vino a hacer porque sí, no era porque fue Dios, tampoco creían en la resurrección del Señor, es decir, no creían que Jesús era el Salvador del mundo, ¿sí? Ellos estaban metidos en una enseñanza muy, muy corrompida, se había roto toda la enseñanza que Pablo les había enseñado en su momento, de la prédica del Evangelio, acerca de Jesús, de quién era el Salvador del mundo. Ellos estaban viviendo esta situación tan compleja en la que Pablo en esta carta, si la leemos bien, si la leemos toda en algún momento, hoy no lo vamos a hacer porque es mucho tiempo, vamos a ver que Pablo enfrenta a los colosenses y les dice cosas acerca de cómo deben volver a su nueva, a sus enseñanzas y reflexionar acerca de ellas. Se habían olvidado los valores cristianos, ¿sí? Pablo los enfrenta y los exhorta a vivir como Dios manda. Están viviendo como se les cantara, como si no estuviese Dios, básicamente, ¿sí? No estaban teniendo en cuenta a Dios en sus vidas. Entonces, por eso Pablo les recuerda su vieja manera de vivir, cómo ellos vivían en el pecado antes de aceptar a Cristo como su Salvador, ¿sí? Entonces, para poder entender esta carta, esta epístola, ¿sí? Vamos a ver al menos tres títulos muy importantes, tres grandes enseñanzas, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver la sabiduría. Por eso vamos a leer el versículo 9, del 9 al 14. Y vamos a ver, en realidad, eh, vamos a ver acerca de la sabiduría. Acá vemos, no sé si algunos tienen el mismo título que yo, pero el título que tenemos arriba dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual, dice. Y el versículo 9, lo leemos, dice, por lo cual, hermanos, nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis, versículo 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y por último dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien. ¿Qué es la sabiduría? ¿Alguien se anima a decirme una definición cortita? Lo que sabe, bien, va por ahí. Conocimiento. Bien, pero va por ahí. Viene de la idea del conocimiento, pero ese conocimiento puesto en práctica, ¿no? Dice, es el conocimiento, es inteligencia, es saber qué hacer en algunos momentos decisivos, tener experiencia sobre algo, pero también es saber actuar con inteligencia, actuar con prudencia. Es decir, yo ante una situación en la que yo me encuentro atrapado y tengo que tomar decisiones, una persona sabia va a decir, este camino es el mejor. Esta decisión es la mejor. Esa es la persona sabia, la que es inteligente, la que sabe qué hacer en momentos difíciles. Entonces, vemos que Pablo ora por esta sabiduría para los creyentes en Colosas, pero ora por una sabiduría y por un conocimiento acerca de nuestro Dios, para que los hermanos puedan conocer más a Dios, puedan acercarse más a Él y entender más acerca de los misterios que Dios tiene preparado para cada uno de ellos. Y lo mismo para nosotros. Es por eso que en el día de hoy vamos a ver, justo había puesto una de las definiciones, en el versículo 10, me gusta leerla en esta versión, la leen ahí conmigo, dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Que muchas veces ese conocimiento que por ahí podemos llegar a adquirir acerca de Dios, muchas veces no lo tenemos en cuenta porque no nos cambia. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces hemos adquirido conocimiento de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la persona que está acá parada habla acerca a nuestras vidas y en nuestra vida no surge ningún cambio? Nuestra vida sigue igual, nuestra vida sigue completamente igual. Es por eso que, ¿de qué me sirve justamente este título? ¿De qué me sirve a mí tener todo un conocimiento en la cabeza, toda una sabiduría tremenda en mi cabeza, si yo no la pongo en práctica, ¿no? Entonces, obrar con sabiduría es esto, tener el conocimiento, tener la capacidad intelectual y ponerla en práctica. Esta es la verdadera sabiduría que podemos obtener de lo alto, de los cielos. Entonces, el conocimiento no lo debemos guardar, sino que es algo que nos debe guiar en nuestra vida, ¿sí? Si nosotros conocemos por ahí, se me ocurría, ¿no? Muchos versículos, ¿no? Imagínense, hemos aprendido ¿cuántos versículos? Un montón, una banda. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿de qué me sirve a mí si yo no los practico, ¿no? Si yo después de decirlos un sábado a la tarde, después la otra semana ya me olvidé, ¿qué versículo era el anterior? No, ni idea. ¿No? ¿De qué me sirve a mí? Por eso, qué importante es que en esta tarde, chicos, podamos reflexionar en esto y que podamos tener en cuenta esto que vamos a leer. Dice, para que el conocimiento tenga valor debe conducir a una vida transformada. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, debemos conocer más a Dios, debemos acercarnos más a Dios, pero a su vez actuar conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Él día a día nos va mostrando a través de su palabra, a través de lo que leemos en sus escrituras, nos va mostrando cosas en las que debemos cambiar. Y hoy, en esta tarde también,
es una de esas enseñanzas en las que debemos cambiar. Por eso, ¿la conocen esta foto? Hay que actuar con sabiduría, ¿sí? Con inteligencia, con prudencia. No tener el conocimiento acá en la cabeza, ¿sí? Sino también ponerlo en práctica. Otra cuestión que me acordaba también por ahí es en los momentos de prueba, ¿no? Que a veces atravesamos. Yo a veces digo, ¿no? O decimos en voz alta, sí, yo confío en Dios, yo confío en que Dios me ayuda, yo confío en que Dios está conmigo, pero en el momento de prueba, ¿qué pasa? A veces entramos a dudar, a veces empezamos a tambalear, ¿sí? Empezamos a caminar así medio, porque no confiamos plenamente en Dios, ¿sí? No actuamos verdaderamente con la sabiduría que debemos actuar. Conocemos que Dios nos puede ayudar, sabemos que Dios nos puede ayudar, pero no confiamos realmente en eso. Por eso qué bueno sería que en esta tarde puedas entender y puedas recordar todos aquellos versículos, aquellas enseñanzas que hemos hablado y puedas realmente ponerlas en práctica. Durante todo este año hemos aprendido tantas cosas, ¿sí? Justamente estamos finalizando ya este año y pensamos todas las cosas que hemos aprendido acerca de Dios, acerca de lo que hemos leído en las Escrituras. Y qué bueno sería que podamos actuar conforme a lo que Dios quiere. Actuar sabiendo y conociendo todo lo que hemos aprendido, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros, ayudándonos y bendiciéndonos. La segunda gran enseñanza que podemos aprender en Colosenses es acerca de la plenitud. Por eso vamos a leer el capítulo 2, ya la otra hoja, versículo 8. No vamos a leer todo por amor al tiempo. Versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. El versículo dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Acerca de la plenitud vamos a ver a continuación. Es decir, lo que acabamos de leer básicamente nos habla acerca de que Jesucristo, de que el Hijo de Dios, es aquel que lo completa todo. Aquel es en el que está todo en él. ¿Sí? Y como leímos, nosotros estamos completos en él. ¿Sí? Es por eso que la plenitud, podemos leer ahí, por si alguno no conoce lo que significa plenitud, dice, es totalidad, ¿sí? Es todo. Es haber logrado o alcanzado algo en la vida, haberlo completado. ¿Sí? Vemos, sin embargo, en el mundo, ¿sí? Cómo las personas que nos rodean, la mayoría de las personas, van atrás de esta plenitud, ¿sí? Van atrás de buscar aquello que los llene, que los haga sentir completos, que los haga sentir llenos. Y vemos cómo todos están desesperados, ¿sí? Y buscando siempre llenar ese vacío que tienen en sus vidas. Bueno, ahí había puesto el versículo. Vemos cómo todas estas personas buscan siempre satisfacer aquellas cosas que por ahí no tienen y están en busca del dinero, del éxito. Por eso que vamos a ver a continuación acerca de todo esto, ¿sí? Bienes materiales, éxito. A veces vemos a personas que tratan de llenar ese vacío que tienen en sus corazones con alcohol, con fiestas, con amigos. Y es realmente algo muy triste, ¿sí? Ver a las personas desesperadas buscando que todas estas cosas los llenen, los complete,
que puedan sentirse satisfechos con todas estas cosas. Pero, sin embargo, como dice el título, en Jesús, ¿qué dice? En Jesús lo tenemos todo. ¿Lo tenemos todo en Jesús? Sí. Verdaderamente tenemos todo en Jesús. Cristo hizo todo por nosotros. Él es el que llena el vacío de las personas. Él es el que llena el vacío de aquellas personas que sufren verdaderamente esta escasez de algo, este vacío que tienen en sus vidas. Hay una escultura muy famosa, no sé si la han visto, de esta persona. ¿Y qué tiene ahí? ¿Qué parece? ¿Tiene un hueco, no? Parece que le falta algo. ¿Sí? Sí. Esta persona está literalmente insatisfecha, es algo que no está completa, ¿no? Y podríamos decir tranquilamente que así es como está el mundo hoy en día, así está todas las personas, así se encuentran caminando esta vida, ¿sí? Buscando los placeres de este mundo, buscando satisfacerse en las cosas de este mundo, en las cosas que ofrece el diablo, ¿sí? Como decía, los bienes materiales, comprarse aquello, comprarse esto, el éxito, ¿sí? Buscar lo máximo en lo que podamos hacer y así satisfacerse. Pero Pablo, en esta carta, en esta epístola, va a hablarles a los colosenses acerca de la plenitud que pueden tener en Cristo. Y verdaderamente podemos tener plenitud en Él, porque Él ha hecho todo por nosotros. Es decir, no tenemos que buscar nada más, ¿sí? Él es todo para nosotros y debería hacerlo realmente. Él, en primer lugar, vio nuestra maldad, vio nuestra desesperación por buscar, por buscar los cielos. ¿Y qué hizo? Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Es decir, que en Cristo lo obtenemos todo, obtenemos salvación, obtenemos vida eterna, ¿sí? Muchas de las personas con las que nos encontramos... Uy, se me pasó todo. Muchas de las personas que intentan buscar llenar ese vacío, no lo encuentran porque buscan en lugares en los que no corresponden, buscan en lugares en donde no van a encontrar nada. Y qué bueno que en esta tarde vos puedas entender que buscando en otros lados no vas a encontrar lo que Jesús te está ofreciendo en esta tarde. ¿Y qué te ofrece Jesús? Bueno, Él en esta tarde, a través de su palabra, te va a ofrecer la vida eterna, ¿sí? Es por eso que me preguntaba, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Y no es algo que me preguntaba yo, sino que es algo que quisiera que ustedes se pregunten, o quizás se lo han preguntado, o han hablado con amigos, o han hablado con compañeros de la escuela, o quizás han saltado el tema en la familia. ¿Y qué hay después de la muerte? Bueno, déjame decirte que después de la muerte sigue la vida eterna. Pero la vida eterna, ¿en dónde? ¿En el cielo o en el infierno? Esta es una realidad que hay que aceptar, porque es así. Está escrito en las Escrituras. Hay un cielo, como hay un cielo donde podemos ir nosotros, aquellos que hemos aceptado a Cristo. Así también hay un infierno, un lugar para aquellos que son rebeldes, para aquellos que no han aceptado a Cristo en su vida, para aquellos que han vivido tras el pecado una y otra vez. Es por eso que el Señor Jesús, viendo nuestra condición, ¿sí? Como decía antes, viendo nuestra condición de pecado, de maldad, de sufrimiento, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, en un momento de la historia. Y Él fue el sacrificio perfecto, ¿sí? Delante de Dios. Se entregó por amor a nosotros, ¿sí? Es por eso que, como leemos ahí, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Es lo que verdaderamente condena al hombre, el pecado. Y pensaba, ¿no? ¿Qué le correspondería a algún preso, ¿no? Por haber hecho maldades? ¿Qué le corresponde a una persona
Vamos de nuevo. ¿Qué le corresponde a una persona que ha cometido delito, que ha cometido o ha matado a alguien? ¿Qué le corresponde? ¿La prisión o no? Tal cual. Es lo que la justicia demanda. Bueno, la justicia de Dios demanda o ordena que aquellas personas que viven en pecado o cometen pecado, ¿sí?, merecen el infierno, merecen la condena en el infierno. Y todos, sabemos que todos hemos pecado, sabemos que todos hemos fallado a Dios. Y en este día, déjame decirte que si no pedís perdón a Dios por tus pecados, lamentablemente tu dirección, tu destino es el infierno. Es por eso que hoy, qué bueno sería que aceptes a Cristo en tu corazón, que dejes entrar a Cristo a tu vida y puedas realmente tener este verdadero arrepentimiento de lo que has hecho en tu vida, para así poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida que sea completa en Dios, ¿sí? Verdaderamente satisfechos con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Del otro lado vemos que hay vida eterna, hay paz, hay libertad, ¿sí? ¿Quién no quisiera vivir esta experiencia? Vivir con la libertad que Dios nos da, vivir con la paz absoluta de que sabiendo que un día, cuando nosotros no estemos más en este mundo, vamos a tener vida eterna junto a Dios. Bien, la siguiente enseñanza, la última, vamos a aprender, es en Colosenses 3:5. ¿Qué dice? Haced morir, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y empieza a decir algunas cosas, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Una vez que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, que le hemos dejado que gobierne nuestra vida, debemos actuar de una manera diferente. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos va a hacer actuar de esta manera en la que hemos leído recién. Hacer morir, pues, las cosas terrenales. Y ahí empieza a nombrar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y después sigue diciendo, bueno, hasta ahí nomás. Todas estas cosas sabemos que son malas cosas que a Dios no le agradan. Malos deseos. ¿Cuántos no hemos tenido malos deseos o hemos deseado que le pase algo malo a una persona porque nos hizo daño? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido o hemos vivido la avaricia, no? ¿Y la avaricia qué es? ¿El afán? ¿Por qué? Por la plata, tal cual. Es aquella persona que le gusta el dinero, que le encanta obtener dinero y siempre guarda para sí, nunca comparte. Busca siempre obtener, pero acumula, empieza a buscar para sí nomás. Y encontré una historia por ahí, está buena, que dice que el papá, ¿sí?, le manda a su hijo, le dice, hijo, ¿por qué no vas no vas a pedir azúcar a la vecina? Le dice. Bueno, pa. Dice que volvió el nene, pa, ¿sabés que la vecina no me quiso dar azúcar? Y el papá le dice, ah, pero dejala esa sinvergüenza. Sacá la azúcar que está en la cena, le dice. Claro, el hombre era avaro y no quería gastar lo que él tenía. Le mandó al hijo a buscar azúcar a la vecina y él tenía guardada. Así es una persona avara, alguien que no convida, alguien que vive de esta forma así. Y qué triste es que nosotros también vivamos así. Después sigue diciendo en el versículo 8, sí, versículo 8, dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentiras, como dice en el versículo 9.
haced morir todas estas cosas. Es algo en lo cual ustedes en esta tarde deberían llevarse a sus hogares y pensar si alguna de estas cosas está gobernando mi vida. Si la ira, el enojo, si me enojo muy rápido, si tengo actitudes de furia, ¿sí? O me enojo por cualquier cosa rápidamente, que podamos entender que Dios no quiere que actuemos así. Dios no quiere que hablemos palabras deshonestas. Acá en otras palabras es, por decir, ¿no? Dios no quiere que hablemos malas palabras, ¿sí? Sabemos muy bien que las malas palabras abundan en nuestra escuela, abundan en nuestra casa quizás, pero Dios nos manda a que no lo hagamos, a que no hablemos estas palabras, a que no digamos ninguna de estos insultos. Y como última, dice mentiras. Dios dice que hagamos morir las mentiras, que no haya mentiras en nuestra vida, en nuestra boca. ¿Por qué? Porque realmente la mentira es algo que no hace bien a nadie, perjudica a las personas que están a nuestro alrededor, perjudican a aquellos que viven en nosotros, que están con nosotros. Y cuando querramos decir la verdad, realmente va a ser difícil que nos crean. Es por eso que las mentiras deben morir, ¿sí? Y después en el versículo 12 y 14, no lo vamos a leer, pero dice, vestidos santos y amados, vestidos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, vestidos de paciencia. Qué difícil es a veces tener paciencia, ¿no? En la vida. Soportándoos, ¿qué dice? Unos a otros, ¿y qué? Perdonándoos unos a otros. ¿Sí? Y dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportando unos a otros, nos pide Dios que lo hagamos, perdonarnos unos a otros también, porque de esta manera vamos a reflejar lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo nos perdonó, Cristo perdonó nuestros pecados. Y así como Él nos perdonó a nosotros, Él espera que nosotros perdonemos a aquellos que nos han ofendido, que nos han maltratado. Ya para finalizar, quisiera dejarles este versículo, que me gusta mucho cuando hablamos acerca de la plenitud que tenemos en Cristo. En tu presencia, ¿lo leemos? Vamos, 1, 2, 3. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. ¿Vamos de nuevo? Última. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16, 11. Bien, es un texto cortito, espero que se lo puedan aprender y puedan pensar en la plenitud que podemos tener en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, hemos visto acerca de la sabiduría que podemos obtener conociendo a Dios y obrando a favor de ese conocimiento, acerca de la plenitud que podemos tener en Cristo. Él lo llena todo, Él llena el vacío de las personas y nuestro vacío. Y por último hemos visto cómo el Señor nos pide que hagamos morir todas las cosas en las cuales no le agradan a Dios, ¿sí? Hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, por lo tanto debemos vivir de una manera diferente, una manera en la que las personas puedan comprender y ver que nosotros también somos diferentes.